Continuamos esta segunda parte, estamos con Diego Ernesto, abogado constitucionalista. Hablamos un poco del Ministerio Público Fiscal, del nuevo decreto de necesidad de urgencia, y una cosa nos llevó a la otra, a hablar de cuál es la situación en la Argentina, la falta de vacunas y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra gran cantidad de personas. Ahora, con el diario del lunes de lo que pasaba, decíamos, en Europa, o incluso lo que pasa también en Estados Unidos, Canadá, México, digamos, del hemisferio del hemisferio norte, Argentina hubiese tenido, o en realidad tiene, un poquito de un adelanto de lo que se viene. ¿Cuáles son las diferencias o los caminos que Argentina no tomó y tal vez otros países de la región tomaron, o se podrían haber hecho de otra cosa desde el punto de vista de la gestión política, ¿no? Yo creo que mirá, el discurso del viernes, del jueves pasado, o del viernes del Poder Ejecutivo Nacional, del presidente, fue muy claro. Sí. Y creo que la expresidenta, la vicepresidenta actual, lo había dicho. Hay un diálogo multilateral con los países que ellos han definido que es la estrategia. Fíjate que él le agradece a China, le agradece a Rusia, A Rusia. pero no nombra el fondo COVAX, que habían llegado vacunas y ahora están llegando más vacunas por el fondo COVAX. Yo creo que el error principal es cuando uno se puso a tratar de buscar la vacuna desde el punto de vista ideológico. Yo creo que cuando está en juego la salud, y esto en la vida diaria, Nico, cuando vos tenés una necesidad y vos tratás de meterle por todos lados para ver por algún lado donde lo puedo solucionar. Entonces, ahí es donde yo digo, es decir, si yo tengo un problema y lo tengo que solucionar, yo me abstraigo de todo, me abstraigo de lo ideológico y trato de buscar la manera de de solucionar el problema. ¿Por qué? Porque bien lo decís vos, no me tengo que ir a Estados Unidos o a Europa, me puedo ir a los países de alrededor. Es decir, Chile, Uruguay tienen su problema, pero han logrado llevar adelante una vacunación. Algunos pueden decir, bueno, pero no es la misma cantidad de habitantes. Bueno, veamos Brasil. Está bien, Brasil tuvo un momento, un pico que explotó, pero logró conseguir vacunas. Sí. Entonces, y así como explotó y está mejor que nosotros epidemiológicamente, que bueno, también eso, es otro tema, ¿no? O sea. Bueno, pero vos fíjate, ¿qué hicieron? Fueron y empezaron a golpear las puertas de todos lados. Entonces, yo creo que pasa por ahí, en tratar de desideologizar las vacunas, de buscar mecanismos donde yo pueda encontrar canales donde pueda adquirir la vacuna y empezar un proceso de vacunación y testeo. Yo te decía, el otro día acá en mi casa me tocan timbre y aparecen 4, 5, 6 chicas vestidas como astronautas. Pensado, listo, sonamos, tengo COVID. Sí. Lo único que te hablen una tableta, no una tableta de madera con una hoja de papel, te preguntan nombre y apellido y si alguien tiene síntomas. Si esa es la manera de testear, estamos equivocados. Yo no soy médico, solamente me remito a lo que dicen los profesionales en la televisión. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen los profesionales? Lo que tiene que haber es testeo. Encierro, testeo. ¿Qué es lo que hizo Europa y Estados Unidos? Encierro, testeo. Encierro, testeo. Entonces, frente a esa situación de encierro y testeo, vos lográs encontrar dónde está el virus y poder retenerlo. Entonces, si vos buscás conseguir eso, automáticamente el segundo paso es vacuna. Claro. Entonces, la regla que llevó adelante Europa, que llevó adelante Estados Unidos y que llevaron países alrededor nuestro con sus crisis, con sus problemas, es indefectiblemente tratar de asumir el rol que la sociedad le dio. No se trata que por ganar elecciones uno tiene un deber ético y moral de proteger la salud solamente con el encierro. El deber ético y moral para proteger la salud también es testear, también es proteger por intermedio de la vacuna, generar ese famoso efecto rebaño, sí. Y principalmente la vacuna a todo atropello institucional es nada más y nada menos que la vacuna que se llama Constitución Nacional. Sí, totalmente. Diego, la última y con esto ya cerramos y para ponerle el broche de oro a esta entrevista y ya con esto nos despedimos. Decreto de necesidad y urgencia. Sí, no, se pueden hacer, no se pueden hacer. ¿Hasta qué punto uno puede tolerar un decreto y hasta qué punto el gobierno por decretos es anticonstitucional, más allá de que el decreto esté comprendido dentro de la Constitución? A ver, en primer lugar, nadie puede criticar el decreto 260/20 de marzo del año pasado. ¿Por qué? Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había declarado pandemia a el SARS-CoV-2, que es el más conocido como el coronavirus, ¿no? Frente a esa situación, nadie puede criticar ese decreto. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación no estaba funcionando, estaba en sesiones ordinarias, pero
había surgido esta acción de inconstitucionalidad que había presentado la vicepresidenta Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema de la Nación para averiguar si podía llevar adelante la virtualidad en las sesiones, que después en fines de abril o mayo se terminó resolviendo por la Corte Suprema, y a partir de ahí la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que llevó adelante el Poder Ejecutivo Nacional, desde mi punto de vista, contradicen las recomendaciones establecidas por los organismos internacionales de derechos humanos y por la misma Constitución. Yo entiendo que una vez que comenzó la virtualidad, y aparte te doy un ejemplo práctico para que uno lo entienda, en el periodo ordinario de sesiones, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre del año 2020, el Congreso de la Nación casi sancionó 70 leyes y el Poder Ejecutivo dictó casi 80 DNU. Claro. Entonces la respuesta es, ¿el Congreso de la Nación no estaba funcionando? La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo San Luis hace un razonamiento muy parecido con la crisis del 2001, 2002, y dijo en un momento, ¿por qué el presidente dicta DNU si tiene el Congreso de la Nación funcionando? Entonces, esto es lo importante. Cuando el Congreso de la Nación funciona, es sano para la República, es sano para el presidente y le va a dar mucho más fuerza al Poder Ejecutivo Nacional, siendo un país muy presidencialista, y darle fuerza y autoridad al Poder Ejecutivo, que todo lo que haga sea por intermedio de una ley sancionada por el Congreso de la Nación, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 686, donde dice que frente a una excepción, la mejor manera de contestar es por intermedio de una ley formal, es decir, una ley sancionada por el Congreso, por sus representantes elegidos democráticamente y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Y frente a una delegación legislativa, dice el párrafo 35-36, lo único que cabe es mayor controles y eficacia en los controles, que nada más y nada menos lo hace el Congreso de la Nación. Por eso yo creo que la manera de resolver esto es que empiecen a funcionar los poderes del Estado y que la política no embarre esta grave situación que está viviendo la Argentina en el día de hoy. Por supuesto. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Enfocados. Te mandamos un abrazo enorme y seguramente estaremos en comunicación más adelante. Bueno, un abrazo grande y gracias, y espero que esta no sea la primera vez que nos juntamos a tomar un café y a charlar un ratito. Un abrazo gigante y gracias. Un abrazo enorme. Nos reencontramos de nuevo el próximo miércoles aquí 22:30 en la pantalla de Enfocados.